África, un continente de paisajes majestuosos y culturas ancestrales, pero también un tablero de ajedrez donde el poder no se gana solo con discursos, sino con estrategias, conspiraciones y muchas veces con sangre. Aquí, la historia no solo está escrita en documentos oficiales, sino en desapariciones misteriosas, traiciones silenciosas y asesinatos que desafían toda lógica. En este escenario, un presidente puede ser visto como un salvador un día y como un objetivo mortal al siguiente. ¿Qué sucede cuando un líder se convierte en una amenaza para sus enemigos o para sus propios aliados? Cuando su visión de cambio despierta el miedo en quienes se benefician del caos. Algunos de estos hombres llegaron al poder con la promesa de transformar sus naciones, pero jamás imaginaron que sus propias sombras les estaban cavando la tumba. Imagina un presidente que camina hacia su despacho sin saber que su propio convoy es una trampa mortal. O un líder que confía en su círculo cercano, sin darse cuenta de que entre ellos se esconde su verdugo. Otros, en cambio, fueron silenciados en la oscuridad de una celda, mientras sus países despertaban sin saber que la historia acababa de cambiar para siempre. Estos no fueron simples asesinatos políticos, fueron mensajes, advertencias para quienes osaran desafiar el orden establecido. Pero, ¿quiénes estaban detrás de estos crímenes? Fueron víctimas de conspiraciones internas, de la ambición desmedida de rivales, o de las manos invisibles de potencias extranjeras que no podían permitir que sus planes se vieran amenazados. Algunos murieron por querer liberar a sus pueblos, otros fueron traicionados por los mismos que los ayudaron a ascender. Pero todos compartieron el mismo destino, la muerte de la forma más despiadada. Hoy, desenterramos los secretos que se intentaron ocultar. No es solo una lista de nombres o fechas, es una crónica de la brutalidad con la que el poder consume a quienes lo desafían. ¿Te atreves a conocer las historias de los presidentes africanos que fueron asesinados de las maneras más brutales? Entonces quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la historia para siempre. Mariene Ngouabi. El destino de Mariene Ngouabi parecía estar sellado desde el momento en que decidió desafiar el orden establecido en la República del Congo. Nacido en 1938 en un país sumido en la incertidumbre política, creció con una convicción inquebrantable de que el socialismo era la clave para la independencia real del continente africano. Como militar de formación, su ascenso al poder en 1969, tras una serie de golpes de Estado, fue recibido con entusiasmo por quienes veían en él la posibilidad de un cambio. Sin embargo, su liderazgo no tardó en volverse polémico. Convencido de que la única forma de garantizar el control del país era a través de un sistema de partido único, estableció la República Popular del Congo y creó un modelo de gobierno basado en la ideología marxista-leninista. Nacionalizó las principales industrias y utilizó la riqueza petrolera del país para intentar construir una economía más autónoma. Pero no todos compartían su visión. Las tensiones dentro del ejército aumentaron y la élite económica del país comenzó a temer que sus intereses se vieran amenazados. Los intentos de Ngouabi de fortalecer el Estado fueron enfrentados con una creciente oposición. Su relación con los sectores militares que lo habían llevado al poder se deterioró rápidamente y pronto se convirtió en un objetivo de conspiraciones. El 18 de marzo de 1977, su historia llegó a un final brutal. Fue asesinado en Brazzaville, un golpe certero que no solo acabó con su vida, sino que también puso fin a la breve existencia del Estado socialista que intentó construir. Su muerte dejó un vacío de poder que desató una nueva ola de conflictos en la nación, demostrando que, en la política africana, la estabilidad es tan efímera como el liderazgo mismo. Patrice Lumumba. Si hay un nombre que simboliza la lucha por la independencia africana y la resistencia contra el neocolonialismo, ese es Patrice Lumumba. Carismático, elocuente y profundamente comprometido con la autodeterminación de su país, Lumumba emergió como el rostro de la independencia del Congo belga. Nacido en 1925, su ascenso político fue meteórico. Se convirtió en un ferviente defensor del panafricanismo y la soberanía de su nación,
lo que lo llevó a convertirse en el primer ministro del recién independizado Congo en 1960. Pero el sueño de libertad pronto se convirtió en una pesadilla. La independencia del país no trajo estabilidad, sino una crisis interna que fue explotada por potencias extranjeras. Estados Unidos y Europa lo veían con recelo, especialmente debido a su cercanía con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Cuando su gobierno comenzó a tambalearse por los movimientos separatistas en Katanga y Kasai del Sur, sus enemigos encontraron la oportunidad perfecta para derrocarlo. En septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasavubu lo destituyó, pero Lumumba no se rindió. Intentó recuperar el control, lo que lo convirtió en una amenaza aún mayor para Occidente. Finalmente, en diciembre de 1960, fue arrestado por fuerzas leales a Mobutu Sese Seko, un militar apoyado por la CIA y el gobierno belga. El 17 de enero de 1961, Lumumba fue trasladado a Katanga, donde fue brutalmente ejecutado con la complicidad de los colonizadores belgas y sus aliados locales. Su cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido, un intento de borrar cualquier rastro de su existencia. Sin embargo, su muerte lo convirtió en un mártir, un símbolo eterno de la resistencia africana contra la opresión colonial. Su legado sigue vivo, recordando al mundo que la lucha por la verdadera independencia no terminó con el fin del colonialismo, sino que continúa en las sombras de la política global. Abed Karume. Abed Karume se convirtió en una figura clave en la historia de Zanzíbar y de toda Tanzania. Nació en 1905 en una isla marcada por la influencia colonial y la desigualdad social. Desde joven, su visión política se fue moldeando por la lucha de su pueblo contra la opresión extranjera y la necesidad de una independencia real. A medida que avanzaba su carrera, se alineó con líderes panafricanistas que buscaban transformar el continente y acabar con los vestigios de la dominación extranjera. El destino de Karume cambió para siempre el 12 de enero de 1964, cuando la revolución de Zanzíbar derrocó el gobierno del sultán. En medio del caos, emergió como líder y pronto consolidó su poder. Bajo su mando, la isla se unió con Tanganyika para formar la nación de Tanzania, en alianza con Julius Nyerere. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y medidas autoritarias que le generaron enemigos en todos los sectores de la política. El 7 de abril de 1972, mientras asistía a una reunión en Zanzíbar, Karume fue emboscado y asesinado por 4 hombres armados. Su muerte no solo sacudió a la nación, sino que también dejó un vacío de liderazgo que aumentó las tensiones políticas. Su legado sigue siendo debatido. Para algunos, fue un héroe que luchó por la independencia, mientras que para otros fue un líder cuya mano dura le costó la vida. Murtala Mohammed. Nigeria ha sido testigo de muchos episodios de inestabilidad política, y la historia de Murtala Mohammed es una prueba de ello. Nació el 8 de noviembre de 1938 en Kano, y desde joven mostró un fuerte interés por la disciplina militar. Su carrera en el ejército lo llevó a convertirse en una figura clave durante los años más turbulentos de Nigeria. En 1966, en medio de un golpe de Estado, Mohammed encabezó una rebelión que lo posicionó en el centro del poder. En 1975, tras un golpe sin derramamiento de sangre que derrocó a Yakubu Gowon, Murtala asumió el liderazgo de Nigeria con la promesa de modernizar el país. Su mandato se caracterizó por iniciativas audaces. Reorganizó la administración gubernamental, promovió la descentralización y dio pasos importantes para reducir la corrupción. Pero su gobierno también generó fricciones dentro del ejército y entre las élites políticas, quienes veían en sus reformas una amenaza a sus privilegios. El 13 de febrero de 1976, mientras se dirigía a su oficina en Lagos, el convoy de Murtala fue emboscado por un grupo de soldados dirigidos por el teniente coronel Bukar Dimka. Dispararon sin piedad contra su vehículo, terminando con su vida en el acto. La nación quedó conmocionada. Su muerte desató una ola de inestabilidad y represión contra los responsables del atentado. A pesar de su corto gobierno,
Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el cambio estructural que nunca llegó a completarse. Ahmed Abdallah Abdirrahmani. Las Comoras, un archipiélago en el Océano Índico, han sido escenario de luchas políticas y golpes de Estado desde su independencia. En el centro de esa inestabilidad se encontraba Ahmed Abdallah Abdirrahmani, un hombre que marcó la historia de la nación con su liderazgo y su trágico final. Nació el 12 de junio de 1919 en la isla de Anjouan, en un contexto donde el dominio colonial francés aún se hacía sentir con fuerza. Su ascenso político fue rápido, y cuando las Comoras lograron su independencia en 1975, Abdallah se convirtió en su primer presidente. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de conflictos. Apenas meses después de asumir el poder, fue derrocado en un golpe de Estado. Exiliado, esperó pacientemente su oportunidad para regresar, y en 1978, con la ayuda del infame mercenario Bob Denard y fuerzas extranjeras, recuperó la presidencia. De inmediato, consolidó su poder estableciendo un régimen autoritario, eliminando a sus opositores y suprimiendo la oposición política. Con el paso del tiempo, su dependencia de mercenarios franceses y su estilo de gobierno represivo generaron un fuerte descontento. En la noche del 26 de noviembre de 1989, Abdallah fue asesinado en su oficina en Moroni, en circunstancias que hasta hoy siguen siendo debatidas. Su muerte dejó al país sumido en el caos y en un interminable ciclo de golpes de Estado y conflictos internos. Abdallah Isaac Darrow. Somalia ha sido un país marcado por la inestabilidad y la violencia política, y la historia de Abdallah Isaac Darrow es un reflejo de esa realidad. Nació en 1950 en una Somalia que intentaba forjarse un futuro tras la independencia. Su ascenso en la política se dio en un contexto de guerra civil y luchas por el poder. En el año 2000 fue elegido presidente del Parlamento del recién formado Gobierno Nacional de Transición, con la esperanza de traer estabilidad a una nación fragmentada por décadas de conflicto. Desde su posición, Darrow desempeñó un papel clave en las negociaciones de paz y en la reconstrucción del país. Sin embargo, la política somalí era un campo minado, donde las alianzas podían cambiar en un instante. En 2004, con la formación del Gobierno Federal de Transición, Darrow fue nombrado Ministro de Asuntos Constitucionales y Federales, lo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del país. Pero su carrera política tuvo un final abrupto. El 28 de julio de 2006, después de asistir a las oraciones del viernes en una mezquita de Baidoa, fue asesinado por un pistolero solitario. Su muerte sacudió a la frágil administración somalí y dejó muchas preguntas sin respuesta. En un país donde la violencia es moneda corriente, su asesinato pasó a ser un capítulo más en la larga lista de líderes políticos eliminados por la fuerza. Mohamed Boudiaf. La historia de Argelia está marcada por la lucha por la independencia y los conflictos políticos que siguieron tras la salida de los colonizadores franceses. En medio de esa turbulencia, Mohamed Boudiaf emergió como una figura clave. Nació el 23 de junio de 1919 y fue uno de los miembros fundadores del Frente de Liberación Nacional, FLN, el grupo que lideró la guerra de independencia contra Francia. Sin embargo, tras la independencia en 1962, Boudiaf fue marginado por sus antiguos compañeros y pasó casi 30 años en el exilio en Marruecos. El destino lo llevó de regreso a su país en 1992, cuando la crisis política argelina alcanzó su punto más álgido. El país estaba al borde de una guerra civil y las tensiones entre los grupos islámicos y el gobierno eran insostenibles. En un intento por estabilizar la situación, Boudiaf fue nombrado presidente del Alto Consejo de Estado. Su regreso trajo esperanza a muchos, pues su reputación de integridad y su discurso anticorrupción le dieron una imagen de líder reformista. Sin embargo, sus esfuerzos por limpiar el gobierno y poner fin a la corrupción lo convirtieron en un enemigo de los sectores más poderosos del país. El 29 de junio de 1992, mientras pronunciaba un discurso en Annaba,
Un miembro de su propio equipo de seguridad le disparó a quemarropa, acabando con su vida de manera instantánea. Su asesinato dejó en evidencia que, en Argelia, las reformas no solo eran difíciles, sino que podían costar la vida. Abdirashid Ali Shermarke. Somalia ha visto caer a muchos de sus líderes a manos de sus propios compatriotas, y la historia de Abdirashid Ali Shermarke es una de las más impactantes. Nació el 8 de junio de 1919 y se convirtió en una de las figuras más prominentes de la política somalí tras la independencia del país en 1960. Fue primer ministro en los primeros años de la nación y luego, en 1967, ascendió a la presidencia. Shermarke era un político habilidoso que intentó mantener la estabilidad en un país fragmentado por rivalidades tribales y tensiones internas. Buscó consolidar una nación fuerte, pero su gobierno estuvo marcado por crecientes divisiones dentro de las fuerzas militares y los partidos políticos. En 1968 sobrevivió a un atentado cuando una granada explotó cerca de su vehículo. Sin embargo, no tuvo la misma suerte al año siguiente. El 15 de octubre de 1969, mientras realizaba una visita oficial a la ciudad de Lasanod, uno de sus propios guardaespaldas le disparó a sangre fría. Su muerte conmocionó a Somalia y desató un golpe de Estado que llevó al poder a Mohamed Siad Barre, quien instauraría un régimen militar durante más de 2 décadas. El asesinato de Shermarke marcó el inicio de una larga era de inestabilidad en el país. Johnson Aguiyi Ironsi. Nigeria, un país con una historia de golpes de Estado y crisis políticas, vio a Johnson Aguiyi Ironsi ascender como líder en un momento de gran inestabilidad. Nació el 3 de marzo de 1924 y desde joven mostró aptitudes para la vida militar. Su carrera en el ejército lo llevó a convertirse en el primer oficial nigeriano en alcanzar el rango de general de división, un hito significativo en una nación que aún buscaba consolidar su identidad tras la independencia. El destino lo puso en el centro del poder en 1966, cuando un golpe de Estado liderado por soldados del sur del país derrocó al gobierno del primer ministro Tafawa Balewa. Aguiyi Ironsi, como comandante del ejército, tomó control del país y estableció un gobierno militar con la promesa de restaurar la estabilidad. Sin embargo, su mandato fue corto y lleno de desafíos. Su decisión de centralizar el poder y eliminar el sistema federal generó desconfianza entre las élites del norte, quienes temían que los grupos del sur obtuvieran demasiado control. La tensión alcanzó su punto máximo el 29 de julio de 1966, cuando un grupo de oficiales del ejército del norte organizó un contragolpe. Aguiyi Ironsi fue capturado en la ciudad de Ibadan y pocas horas después ejecutado junto con su anfitrión, el gobernador Adekunle Fayuyi. Su muerte desató un ciclo de violencia que culminaría en la guerra civil nigeriana. Laurent Désiré Kabila. Pocas figuras en la historia de África han encarnado la lucha por el poder como Laurent Désiré Kabila. Nació el 27 de noviembre de 1939 y pasó gran parte de su vida como guerrillero, combatiendo primero contra el colonialismo belga y luego contra la dictadura de Mobutu Sese Seko en Zaire, la actual República Democrática del Congo. Durante décadas, Kabila organizó movimientos rebeldes desde las selvas del este del país, pero no fue hasta 1996 cuando vio la oportunidad de tomar el control. Con el respaldo de Ruanda y Uganda, lideró una ofensiva militar que en pocos meses derrocó a Mobutu y lo obligó a huir del país. En mayo de 1997, Kabila se declaró presidente y prometió reconstruir una nación devastada por la corrupción y la guerra. Sin embargo, su gobierno pronto se volvió autoritario y las relaciones con sus antiguos aliados se deterioraron. En 1998, una nueva guerra estalló en el país y Kabila se vio cada vez más aislado. Finalmente, el 16 de enero de 2001, uno de sus propios guardaespaldas le disparó en el Palacio Presidencial de Kinshasa.
Su asesinato dejó al país en una nueva crisis y marcó el inicio del gobierno de su hijo, Joseph Kabila. Melchior Ndadaye. Burundi, una nación marcada por tensiones étnicas entre Hutus y Tutsis, encontró en Melchior Ndadaye la esperanza de una transición pacífica hacia la democracia. Nació el 28 de marzo de 1953 y creció en un país donde la minoría Tutsi había dominado la política y el ejército durante décadas. Como líder del Frente para la Democracia en Burundi, Frodebu logró lo impensable en 1993, convertirse en el primer presidente Hutu elegido democráticamente. Su victoria representó un cambio radical en la historia del país, y aunque intentó gobernar con un enfoque inclusivo, la resistencia de sectores del ejército y la élite Tutsi era evidente. Desde el inicio de su mandato, Ndadaye enfrentó presiones para compartir el poder con la oposición, pero se mantuvo firme en su objetivo de implementar reformas. El 21 de octubre de 1993, apenas 4 meses después de asumir el cargo, un grupo de oficiales del ejército protagonizó un golpe de Estado. Ndadaye fue arrestado y brutalmente asesinado. Su muerte desató una ola de violencia y represalias que sumió a Burundi en una guerra civil que duraría más de una década. João Bernardo Vieira. En Guinea-Bissau, la política ha estado plagada de conflictos internos y luchas por el poder, y João Bernardo Vieira fue una de las figuras más emblemáticas de esta historia. Nació el 27 de abril de 1939 y fue un actor clave en la lucha por la independencia del país contra el dominio portugués. Tras la independencia en 1974, Vieira se convirtió en líder del país en 1980 y asumió un estilo de gobierno autoritario. A pesar de ser derrocado en 1999 tras una guerra civil, logró regresar al poder en 2005. Sin embargo, su segundo mandato estuvo marcado por tensiones con el ejército y enfrentamientos con sus antiguos aliados. El 2 de marzo de 2009 fue brutalmente asesinado en su residencia en un ataque que se sospecha fue en represalia por la muerte del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Batista Tagme Nawaye, ocurrida un día antes. Su asesinato dejó a Guinea-Bissau en una nueva crisis, reafirmando la fragilidad de su estabilidad política. Richard Ratzimandraba. Madagascar, una isla con una historia política inestable tras su independencia de Francia en 1960, vio en Richard Ratzimandraba una esperanza de estabilidad. Nació el 21 de marzo de 1931 y se destacó como un militar disciplinado y leal al gobierno. Su ascenso al poder fue rápido y en 1975, tras la caída del presidente Gabriel Ramanantsoa, asumió la presidencia con la promesa de restaurar el orden. Sin embargo, su liderazgo duró solo 6 días. El 13 de febrero de 1975, mientras viajaba desde el Palacio Presidencial a su casa, su automóvil fue emboscado y asesinado en plena calle. Se cree que su muerte fue resultado de una conspiración entre diversas facciones militares que disputaban el control del país. Su asesinato desató una crisis aún mayor, sumiendo a Madagascar en años de inestabilidad política. Ibrahim Baré Mainassara. Níger, un país con una larga tradición de golpes de Estado, tuvo en Ibrahim Baré Mainassara a uno de sus líderes más controversiales. Nació el 9 de mayo de 1949 y fue un oficial militar con una fuerte influencia dentro del ejército. En 1996, aprovechando la creciente crisis política bajo el gobierno democrático de Mahamadou Ousmane, encabezó un golpe de Estado y asumió la presidencia. Prometió estabilidad y desarrollo, pero rápidamente mostró tendencias autoritarias, reprimiendo a la oposición y manipulando las elecciones de 1996 para mantenerse en el poder. Su mandato estuvo marcado por el descontento popular y la presión internacional, lo que lo convirtió en un líder cada vez más aislado. El 9 de abril de 1999, Mainassara fue asesinado por miembros de su propia guardia presidencial en un golpe militar.
Su muerte marcó otro capítulo sangriento en la historia de Níger, reafirmando la fragilidad del poder en un país donde los cambios de gobierno a menudo ocurrían por la fuerza. François Tombalbaye. Chad, una nación marcada por conflictos étnicos y disputas políticas desde su independencia de Francia en 1960, tuvo en François Tombalbaye a su primer presidente. Nació el 15 de junio de 1918 y fue una figura clave en la lucha por la independencia del país. Sin embargo, su mandato pronto se convirtió en una era de gobierno autoritario, caracterizado por la represión política y las divisiones étnicas. Tombalbaye intentó forjar una identidad nacional, promoviendo políticas de africanización y cambios en las estructuras de poder. Pero su liderazgo se volvió cada vez más represivo, marginando a grupos opositores y generando un creciente resentimiento dentro del ejército y la población. Su favoritismo hacia el sur del país y su desconfianza hacia los militares del norte exacerbaron las tensiones. El 13 de abril de 1975, tras años de creciente descontento, fue derrocado en un golpe militar y asesinado por sus propios soldados. Su muerte marcó el fin de su régimen, pero no trajo estabilidad a Chad, que continuó en un ciclo de golpes y conflictos armados. Samuel Doe Liberia, un país fundado por esclavos liberados de Estados Unidos, vio en Samuel Doe al primer presidente de ascendencia indígena en asumir el poder. Nació el 6 de mayo de 1951 y fue sargento del ejército cuando, en 1980, encabezó un golpe de Estado contra el presidente William Tolbert. Este golpe puso fin al dominio de la élite américo-liberiana y marcó el inicio de una nueva era en la política del país. Doe se presentó como un reformador, pero su gobierno rápidamente se convirtió en una dictadura. Reprimió a la oposición, manipuló las elecciones de 1985 y se rodeó de una cúpula de poder corrupta. Su mandato estuvo plagado de violencia y crecientes divisiones étnicas, lo que llevó al estallido de la Guerra Civil Liberiana en 1989. El 9 de septiembre de 1990, Doe fue capturado por fuerzas rebeldes lideradas por Prince Johnson. Lo sometieron a brutales torturas, le cortaron las orejas y los dedos en un acto de sadismo retransmitido por televisión antes de ejecutarlo. Su muerte marcó el inicio de un conflicto aún más sangriento en Liberia, que se prolongaría durante años. Thomas Sankara. Burkina Faso encontró en Thomas Sankara a un líder revolucionario que intentó transformar su nación en un modelo de autosuficiencia y justicia social. Nació el 21 de diciembre de 1949 y desde joven destacó por su pensamiento progresista y su compromiso con la independencia africana. En 1983, con solo 33 años, llegó al poder tras un golpe de Estado respaldado por su entonces aliado Blaise Compaoré. Sankara emprendió reformas radicales. Cambió el nombre del país de Alto Volta a Burkina Faso, que significa Tierra de los Hombres Íntegros. Promovió la educación, la salud y los derechos de las mujeres, prohibió la mutilación genital femenina y la poligamia, y lanzó una campaña masiva de reforestación para frenar la desertificación. Rechazó la ayuda extranjera, argumentando que perpetuaba la dependencia. Pero sus medidas no solo incomodaban a las potencias internacionales, sino también a las élites locales. Su relación con Compaoré comenzó a deteriorarse, y el 15 de octubre de 1987, Sankara fue asesinado junto con 12 de sus colaboradores en un golpe de Estado liderado por su antiguo amigo. Su muerte marcó el fin de su revolución y Burkina Faso volvió a un sistema más convencional bajo el mando de Compaoré. Amílcar Cabral. Pocos líderes independentistas han dejado una huella tan profunda en África como Amílcar Cabral. Nació el 12 de septiembre de 1924 en Guinea-Bissau, bajo dominio portugués, y desde joven mostró un talento excepcional para la organización política y la resistencia contra el colonialismo. En 1956 fundó el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, PAIGC, que lideró una intensa lucha armada contra el régimen portugués. Cabral no solo fue un estratega militar, sino también un intelectual brillante.
Entendió que la independencia no solo requería armas, sino también educación y conciencia social. Su movimiento ganó fuerza y logró controlar gran parte del territorio antes de que Portugal finalmente cediera en 1974. Sin embargo, Cabral no vivió para ver la independencia de su nación. El 20 de enero de 1973 fue asesinado en Conakry, Guinea, por miembros de su propio partido, quienes lo acusaban de favorecer demasiado la unificación con Cabo Verde. Su muerte fue un golpe devastador para el movimiento independentista, aunque su legado continuó inspirando la lucha por la libertad en África. Robert Guez Costa de Marfil, una nación considerada durante años como un oasis de estabilidad en África Occidental, se vio sacudida por la violencia política con la llegada de Robert Gay. Nació el 16 de marzo de 1941 y tuvo una destacada carrera militar antes de verse envuelto en el caos político que definiría su destino. En 1999 lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Henri Konan Bédié, convirtiéndose en el gobernante de facto del país. Gay prometió una transición democrática, pero cuando perdió las elecciones en el año 2000 frente a Laurent Gbagbo, intentó aferrarse al poder alegando fraude. Su negativa a aceptar la derrota desató protestas masivas y enfrentamientos violentos en Abiyán. Finalmente se vio obligado a huir, pero no por mucho tiempo. El 19 de septiembre de 2002, durante un intento de golpe de Estado que marcó el inicio de la Guerra Civil marfileña, Gay fue asesinado en circunstancias aún confusas. Su cuerpo fue encontrado en las calles de Abiyán, presuntamente ejecutado por fuerzas leales a Gbagbo. Su muerte simbolizó la fragilidad del poder en un país donde la política se había convertido en un juego letal. Sylvanus Olympio no solo fue el primer presidente de Togo, sino también la primera víctima de un golpe de Estado en el África poscolonial. Nació el 6 de septiembre de 1902 y fue un líder clave en la lucha por la independencia de su país. Tras la retirada de Francia en 1960, asumió la presidencia con la visión de convertir a Togo en una nación autosuficiente y libre de la influencia colonial. Olympio trató de reducir la dependencia de Francia y tomó medidas para fortalecer la economía togolesa. Sin embargo, su política de no integrar a exsoldados togoleses del ejército colonial francés en las Fuerzas Armadas Nacionales le generó un peligroso grupo de enemigos. Estos militares, resentidos y sin empleo, comenzaron a conspirar en su contra. El 13 de enero de 1963, un grupo de soldados liderados por el sargento Nassim B. Eyadema irrumpió en la residencia presidencial. Olympio intentó refugiarse en la embajada de Estados Unidos, pero fue capturado y ejecutado en la puerta de la sede diplomática. Su muerte marcó el inicio de una era de golpes de Estado en África y sentó un precedente de inestabilidad política que perduraría en muchas naciones del continente.